Buenas tardes. Ingeniero. Si habilitan su cámara para que hace referencia a las características del acero, en este caso características mecánicas del acero, que ya hemos visto en clases anteriores, y las características físicas también. Cuando se refiere a este dimensionamiento en particular, vamos a necesitar conocer la longitud y la sección del perfil para determinar su capacidad, también las condiciones de vínculo. Pero si vamos por orden, entonces ya, las propiedades que la tenemos acá, física y mecánica que están concentradas en todo esto, para decir que todo este cuadro, ¿no? El A36 con que vamos a manejar, ¿no? La tensión de fluencia esta, 2003, la tensión última, no sé, de 4080, y el módulo elástico de 2.1 por 10 a la 6, en la unidad de kilopaundo y centímetro cuadrado. Eso específico de la unión, lo utilizaríamos así, 7.850 kilopaundo por metro cúbico, el coeficiente de dilatación lineal y la notación que empleamos para el perfil, ¿no? Es decir, que son perfiles con una sección especial, así como esta, lo que mejor rendimiento dan para lo que viene a ser el funcionamiento como un elemento a flexión o un elemento a compresión. Para ambos casos se utiliza el mismo perfil, la misma forma, y tenemos también opción de, en algunos casos, por ejemplo, como en Cercha, ¿no? Utilizar el platé y también canales para recibir, por ejemplo, la cubierta, ¿no? Cubierta misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos además? Otras secciones mayores, así como esta, con tubulares, para que sea efectiva toda la sección en el trabajo de la columna. Es necesario hacer una comprobación, por ejemplo, como esta, que decir que su lado emboladizo, los extremos emboladizos que tiene el ala, ¿no? Lo referenciemos al espesor T, no debe pasar de esta relación. 95, raíz de FY, cuando hablamos de A36, esta notación que estamos empleando acá es para identificar el material, y quiere decir 36.000 libras por pulgada cuadrada la tensión de FX. 36.000 libras por pulgada cuadrada. En esas unidades tenemos las dimensiones, digo la propiedad, libras por pulgada cuadrada. Y eso es lo que podemos aclarar en este punto. Aquí entonces será, por ejemplo, para ver si es compacta o no, tenemos que poner raíz de FY, dice, en esa unidad de KSI, que sería 36, o aquí podemos poner entonces para que estén ambientándose con las notaciones. Esto sí es tensión de fluencia, pero en KSI sería así, FY igual 36 KSI. Y así se lo escribe, que van a tener muchos libros que están en inglés, van a encontrar esta notación seguramente. KSI. KSI. ¿Qué significado va a tener eso? Vamos a ponerlo así para que no confundamos los términos. Bien, esas son las unidades, ¿no? Y estas son las unidades que estamos poniendo aquí. Libras por pulgada. Pulgada cuadrada. Entonces, bien nos encontramos con esta notación para, resumida.
pero el significado es entonces 36 KSI, kilolibras por pulgada cuadrada, quiere decir. KSI, keeps per square inch en inglés, ¿no? Cuando FI 36.000 libras por pulgada cuadrada lo podemos escribir también así, 1000. Entonces esto está dividido entre 1000 y sería esta notación. Bueno, necesitamos, además de eso, conocer esta notación, decíamos, 12WF22, por ejemplo. ¿Qué significado tiene ese? 12WF22. El primer término es la altura, igual que en las vigas que dimensionamos antes, y este es el peso por unidad de longitud. Entonces tenemos que referirnos también para el dimensionamiento a un gráfico que nos muestra la variación de la capacidad de un perfil, determinado perfil, en función de su esbeltez, de la esbeltez real, lambda. Lambda sucede una esbeltez reducida. Vamos a verlo más adelante de cómo se la obtiene. Y este límite de tensión se lo pone a 0,39 dFi para encontrar este punto, que sería el punto de inflexión para esta gráfica. Vamos a tener dos campos, uno y dos. ¿Y cómo vamos a abordar el diseño, el dimensionamiento? Entonces, si lo llevamos esto abajo, vamos a entenderlo de esta manera. Refiriéndose al diagrama, cuando tengamos como límite de este valor de 1.5, que lo tenemos, es 1.5, pero que sea menor, digamos, a 1.5, esta fórmula es la que vamos a considerar. ¿Qué significa esto? Tensión crítica reducida, quiere decir esto, igual a este valor elevado a la tensión reducida, a la esbeltez reducida al cuadrado, tensión de fluencia FY. En todos los casos va a ir apareciendo FY como característica del material. Cuando tengamos un valor mayor, vamos a emplear esta fórmula para determinar la tensión hasta donde podemos forzar el material. Esta sería la tensión hasta donde podemos forzar el material, considerando su esbeltez. Eso es. Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo conseguimos esa esbeltez real? Es así, K por L sobre R. Tenemos la longitud efectiva definida por K por L. Entonces, lambda, longitud efectiva dividida en radio de vínculo. K es un factor de vínculo. Hemos visto también en madera, y los mismos vínculos vamos a hacer uso en este cálculo. Y tenemos que como límite podemos poner 200 de esbeltez. Y la capacidad ya podíamos determinarla de esta manera. Entonces, este gamma es el factor de mayoración, que es la carga actuante, carga última llamaríamos eso, phi es el factor de reducción de carga, digo, en este caso de resistencia más bien, y esta es la tensión que hemos encontrado acá por área, nos va a definir entonces la capacidad si despejamos P. Y vamos a hacer entonces unos ejercicios para referirnos a ese caso. Tenemos cómo varía la lambda C cuando multiplicamos esto por 0,011 y qué tensión es la que debemos tener, nos sirve como referencia para nuestros cálculos que estamos haciendo con la fórmula. Vamos a hacer entonces uso de un perfil para dimensionarlo. Por ejemplo, vamos a decir que este perfil no lo conocemos, y este perfil vamos a llenarlo nosotros. Vamos a borrar esto para que ustedes lo tienen. ¿Sí? Así entonces lo que acabamos de indicar. Y así sería. Y es también, vamos a borrarla. No pasó nada.
Vamos a ir ambientándonos entonces en el esquema este. Resumen que es importante establecerlo así como se lo plantea para seguir un camino, dice, ¿no? ¿Qué es lo que debemos recorrer para llegar al resultado final? Es como un algoritmo, diría. A ver, vamos a entender entonces que esto no conocemos nosotros. Aquí vamos a escoger este perfil 12W22, el que lo vamos a dimensionar. Y vamos a variar tal vez algunos datos para que sea diferenciado con el anterior. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí como longitud para este nuestro cálculo. Y debería estar. Aquí está. 6,50 metros de la longitud. Nosotros vamos a trabajar para 6 metros. Y que está diferente nuestro problema. 6 metros. Y los vínculos van a ser articulado. Estamos bien. Como articulado y articulado vamos a poner. Entonces, en este caso, K es 1, ¿no? Para recordar, K es 1 para articulado, 0,70 para empotrado, articulado. Empotrado, 0,50 y 2 para libre arriba. Entonces, en base a eso, podemos nosotros ya hacer nuestros cálculos. Y vamos a seguir entonces esta tabla. Es decir, vamos a determinar si nos piden que este perfil, tenemos que irnos entonces a la tabla 12W22, 12WF22. Buscamos por acá, y es que tenemos la tabla, aquí está, 12W22, ¿no? ¿Cuáles son los valores que necesitamos? Área, pueden anotarlo ustedes, si están en este orden en la tabla. Área, vamos a necesitar también radio de giro 0,84. 0,84 pueden anotar entonces. Y ¿En Y, ingeniero? ¿Radio de giro? Y RY, claro, el menor. El menor, aquí está el mayor en X. Radio giro en X es 4,91. Menores, 0,84. El Y radio 6, de giro en X es 491, ingeniero ahí. claro, pero no vamos a usarlo. Si quieres anotarlo también, este es el que vamos a usar. Menor porque nos da la velocidad mayor y la menor capacidad resulta de eso. 6,49, entonces eso vamos acá. Nuestro problema, para ir solucionando nuestro problema. 6,49 teníamos, ¿no? Pero vamos a ponerlo en nuestras unidades, en centímetros cuadrados. ¿Cuánto resulta? 6,49 por 2,54 al cuadrado. 41,8 centímetros cuadrados. Ya. Pueden hacerse un cuadrito así como este para ir llenando también. Me dice de nuevo, porque tenía problemas con 41.87. la señal, 21,87. Ya está. Ahora la inercia también nos interesa. Si es que alguien anotó, no tiene, pero vamos a mirarla, vamos a observarla acá. 156 creo que era. Inercia 156. Ya, ¿está bien? 156. Estamos confirmando si está bien, entonces acá. 156. Y en centímetros a la cuarta. Ya, escucho. Perdón. Me dio 6.493.
Está correcto, mi bro. Correcto, dice ahí. Basta que estén de acuerdo dos. El IY, vamos a llenarlo también, para que sepamos las diferencias. IY, y X es ese, y Y ahora. Y lo tenemos. Para confirmar. 466, pequeño, ¿no? Y 466. Entonces, con Y está correcto esto también, 466. Sí, ¿Cuánto sería en centímetros? 194. Está correcto. 94, ¿correcto? Esto ya vamos a creer que está bien porque así lo anotamos antes, 84, y ponemos entonces en centímetros también. Dos punto 13. 2.13, está muy bien. Y ahora conseguimos el lambda. Si es articulado, articulado, el K es igual a 1. Entonces sería K por L sobre R. Y le estamos poniendo 6 metros aquí. 600 por 1 dividido entre 2.3 sería. Radio, y radio de giro menor. 182. 269. ¿Cuándo es 281? ¿Cuánto vale el lambda C? Dijimos que esto era un lambda reducido, introducirlo en la gráfica y tener la fórmula que resulta para la tensión. Lambda C entonces 0,011 por 281. Esto es lo que estamos haciendo aquí, en ese orden. 3.0. 3.1. Ya, 3.1. Cuando llegamos a este punto, entonces tenemos que determinar ya la tensión característica. Pero ¿qué es lo que nos indica el camino para seguir? Y este lambda C lo observamos aquí en el cuadro, en la gráfica, ¿no? Lambda C, que dice en qué límite, está mayor a 1.5. Entonces vamos a usar la fórmula 2, del campo 2, que es la fórmula de Euler aquí, para mayores a 1.5. Y vamos a anotarlo eso allá abajo, para que hagamos constancia de lo que estamos haciendo. Pero ya pueden ir calculando. Esto lo vamos a poner aquí abajo, porque aquí ya lo tenemos. Aquí está, próximo. Lo vean, ¿no? Para valores mayores a 1.5. FC va a dar en tensiones kilopondios centímetros cuadrados. Cuando pongamos FY en kilopondios centímetros cuadrados, lambda C, el valor que tenemos acá de 3.1. $231. Y esto entonces sería aquí 231. Cuando tenemos ya esta tensión hasta donde podemos esforzarlo considerando la esbeltez de la columna, entonces aplicamos la fórmula para determinar la capacidad, que es esta. Gamma por P, y el gamma vamos a ponerlo 0,50 carga viva, 0,50 carga muerta, vamos a suponer que así, para que tengamos para P, entonces vamos a decir que está interviniendo como carga muerta 0.5. 0,50 de P.
¿Dónde estoy anotando? Ahora sí. 0,5 dp y carga viva también 0,5 dp, entonces el gamma queda en carga viva igual a 0,5 también. Por supuesto, nada más. Igual, entonces 0,5 dp y el gamma resulta 1,40. Ya, para gamma 1,40, entonces determinamos ustedes. Dice 6.220. 1220. Entonces, ¿dónde anotamos acá? 220. ¿No? 6.000. Y es que están de acuerdo, estaría correcto. Así es, a uno más que confirme ese resultado. ¿Qué dice el país Brito? ¿De acuerdo? Estoy calculando, ingeniero. Está de acuerdo, dice. Ya pasamos al otro Dio ejercicio. 6.218. A ver, otro completa. Es por los valores, sí. Yo usé todos los de Lo que todo el da cálculo. 6.218, dice el otro. Ah, no es diferencia Sí, de está significación. bien. Ya, 220 lo dejamos ahí. Si es que cambiáramos, ¿qué pasa si cambiamos los vínculos? Dice, ¿no? Porque queremos una capacidad mejor, pero tendríamos que materializarlo también. En este caso sería arriba una articulación y abajo un empotramiento, por ejemplo, y se puede materializar el empotramiento con la fundación que sea rígida, y entonces tenemos 0,70 ya el factor. La Evertec, ¿cómo variaría? Todo esto sigue lo mismo. La Evertec variaría de la siguiente manera, dicen. 281 por 0,70 tendría que multiplicar, ¿no? A ver cómo resulta. Lambda saldría 197. 197. Sí, 197. Ya, y se van apegando al resultado. Lambda C sale 2.17. Ya. ¿Y cuánto es FCR? 471.6. Mejoró la capacidad. 471. Ya, mejoró la capacidad. Y ahora sacamos la carga. Con esta expresión aquí, seguimos con la expresión. El área es La 41,87. carga es 12.694. La carga es 12.000 entonces. 12.694. Ya, está bien hasta ahí que lo demás es ya conocido, pues si los vínculos fueran empotrados, entonces ¿cómo vamos viendo? Si estamos
La otra peor condición que sería con 2, entonces va a ir disminuyendo esta carga. Que si bien puede ser un vínculo articulado y articulado acá, en ambos extremos, sabemos que el K es 1 que para esto, pero si la columna no satisface la capacidad a la que debemos, entonces podríamos tener varias soluciones, ¿no? Cambiar, digamos, el perfil, pero en este caso no lo tenemos. Queremos ver cómo modificamos, manteniendo este perfil, la capacidad. Tampoco los vínculos en lo que es la condición. Entonces lo que podemos es ponerle un arrastramiento, es decir, un tope aquí para un eje, para el otro, y especialmente para el eje más débil, para Y, ¿no? La dirección en Y. Como tenemos entonces un eje débil, ahí debemos soportarlo. Y estos serían soportes laterales, llamaríamos. Si lo ponemos al medio, estamos reduciendo esta longitud de flexión y lo reducimos de tal manera que la elástica que está marcada acá se va a reproducir de esta manera aquí, ¿sí? Y quiere decir que logramos que la longitud efectiva también reduzca en esta medida. Si es L medio, aquí uno se fijaría por la forma que toma, K es igual a 1 también, ¿eh? Cada uno de las partes. Entonces, si es que este perfil, así sin vínculo, lo tenemos como 6.220, queremos mantenerlo con sus condiciones de vínculo articulado en ambos, queremos mejorar esta capacidad de 6.250, entonces haríamos lo siguiente, ¿no? Le pondremos este arrastramiento en el eje más débil. Y así, entonces, la esbeltez, yo voy a crear aquí un grupo más. Así la esbeltez sería modificada. Sería abajo, ¿no? Ya. Sería modificada la esbeltez. Bien. Y entonces, ¿dónde vamos a modificar esto? Todo normal, sigue igual. Estamos creyendo, estamos creyendo de que el eje más débil es el Y. Entonces aquí la esbeltez la hemos sacado 281. La nueva esbeltez aquí para un vínculo intermedio que riostra la parte más débil sería ¿cuánto? Sería 281 dividido entre 2, 141. Estamos transformando entonces. Arriostrada vamos a poner aquí. Arriostramiento. La columna P1 entonces vamos a considerar ya en este caso arriostrada en el medio. Ya. A L medio estamos arriostrando. Entonces tenemos la esbeltez reducida a ese valor. ¿Cuánto sería la Lambda sub C sería 1.55. ya? Lambda sub C sería 1.55. 1.55. Y para esa condición, ¿cuánto nos sale la tensión? 924. 224. Vean cómo mejoramos la capacidad y estamos llevándola a esta carga.
¿Cuánto resulta? 24.870. 24.870. Está bien, ingeniero. Ya, entonces comparamos, bien. Y si bien hemos puesto un vínculo intermedio, pero valía la pena porque hemos modificado su capacidad de 6.220 a 24.000. Casi 4 veces, ¿no? Al reducir la esbeltez a la mitad, 4 veces estamos mejorando. Pero ¿será verdad que podemos lograr eso sin tener que hacer otra comprobación? ¿Cuál sería nuestra comprobación? 928.460. ¿Cuál sería la comprobación? Que nos situemos en el caso de que realmente solo ponemos para que no desplace en el eje que estamos considerando más débil. Pero en la otra dirección, vamos a decir de que puede el perfil tomar su elástica propia para el otro eje. Entonces el K estaría valiendo 1 para el otro eje. Para Y va a interesarnos entonces, o digo para X, ¿no? Va a interesarnos entonces determinar para esa condición. Entonces, aquí tenemos para X 1493 y tenemos también para X, no tenemos radio de giro para X, lo vamos a sacar entonces. Comprobando para X. 6.49. Para X, ya que me está indicando. No eran las inercias, ingeniero. Entonces, aquí vamos a sacar radio giro en Y. Vamos a comprobar para qué pasa con el eje, con el otro eje, si es que no tiene arriesgamiento el otro eje. Libre, ¿no? Lo dejamos libre. Y entonces estamos haciendo lo siguiente. En el eje X entonces sería, ¿no? De inercia para X. El radio giro para X. ¿Cuánto es el radio giro para X? Ya, que hemos indicado que estamos poniéndole unos vínculos acá que no necesariamente tienen que estar en contacto, pero que cuando que tienda a deformar, se apoye, digamos, en esto y va a obligar a que la elástica sea de esta manera. Entonces el valor de K estamos mirando que va a ser igual que este, K igual a 1. La esbeltez es K por L sobre L. El radio de giro sigue siendo con el que trabajamos el mínimo. Y de esa manera encontramos entonces este lambda que nos permite forzarlo hasta 924 decimos. Cuando calculamos entonces ese valor, con este nuevo lambda que tenemos, podemos calcular su capacidad, digamos. ¿Sí? Y eso es lo que se ha hecho, que despegar P, ya para este caso, quizás de 24.870. Si hay alguna duda, se va a disipar con lo que estamos sacando que ahora para el otro eje no tiene arrastramiento. No vamos a gastar en arrastramiento para el otro eje. O si no podemos, tal vez, ¿no? De conseguir un arrastramiento. Entonces vamos a ponerle aquí este tamaño. O sea, que esté grande. Y a radio de giro, ¿cuánto sería para X? 12.45 sale, no sé si está Vean bien. que el radio de giro es grande, ¿no? No va a pandear por ese lado cuando comparamos con él y el otro radio de giro que teníamos que era 2.13. Y este nos obligó a calcular por eso. Ahora, obligado también tenemos que calcular para el otro para comparar con el resultado que tenemos sorprendente de que aumentamos la capacidad de 24.870. Que por el otro no va a fallar la duda, ¿no? Ya antes
no sería, mire, 1264. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Sacamos una esbeltez. Articulado, articulado. Articulada, articulada, sí. Bueno. Eso para no confundirlo, aquí lo vamos a poner abajo también. $48.2. Esto vamos a decir para X. Inercia en X vamos a poner acá. 6.400 también es, estamos en esto, ¿no? Articulada, articulada. ¿Cuánto decía la esbeltez? 48.2. 8.2. Tenemos su correspondiente Lambda C 0.53. y la carga, 2.239. la capacidad, Un ratito. Ingeniero, la fórmula cambia. Por La eso, columna es corta. porque lambda C es menos. ahora sí, eso estaba esperando que me adviertan, es una columna corta, dice. ¿Por qué? Porque es menor que 1.50. Ya, la fórmula cambió a esta. Ingeniero, disculpe, ¿qué pasa si la esbeltez, la otra esbeltez, la esbeltez reducida es igual a 1,5? Exacto, ¿no? Ya que en la fórmula dice que 1,5 para la corte y para Claro, cualquiera de las dos vale, quiere decir, ¿no? Pero estamos en este caso aquí del diagrama, y continuo es el diagrama. Cualquiera de las dos podemos aplicar, dice, tiene validez esta o esta. Gracias. Coinciden los valores, calcula por ambos, van a coincidir los valores. 60.535. Pero ¿cuánto es la tensión? Para que comprueben. 249. 2049, que 2.249. 2200. 2200. 49. ¿Sí? ¿Y esto sabe Sí. cuánto? Sí, eso sale 60.535. Sirve para que podamos nosotros entender que podemos dejar sin arrastramiento del otro eje o debemos hacerlo para los 4 ejes. Podemos dejarlo sin. Así es, podemos dejarlo. ¿Por qué razón? Su capacidad es mucho mayor que La la otra. Claro, cuando está libre dice que su capacidad es mucho mayor que el otro. Pero la pregunta también ahí iría, en algunos casos cuando son estructuras altas, por ejemplo, se hace un enlace que le llamamos enrostramiento. Imagínense un tanque elevado de agua, 4 columnas que están sustentando ese tanque, tienen unos 20 metros de altura. Entonces, para mejorar su capacidad de esa columna, y la arrastramos, o sea, le ponemos unos enlaces en cada nivel. Si le ponemos en medio, vamos a tener una capacidad en conjunto. Si le ponemos 4 arrastramientos, vamos a ir mejorando. Y va a haber un límite, sí, que lo estamos estableciendo justamente aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que aceptaría que lo arrastremos solamente en el eje débil, pero el otro nos olvidemos del arrastramiento porque tiene buena capacidad. Pero si la pregunta por ahí va, pero si arrastramos así, aumentando esta capacidad,
tres paquetes, ¿no? O sea, que pondríamos dos en medio, ¿no? Lo tenemos más abajo, creo que lo tenemos. No, aquí sí. En lugar de uno le ponemos dos enlaces. ¿Será que seguimos aumentando la capacidad? ¿No? Ahí vamos a ver. Y entonces aquí vamos a hacer para dos enlaces, era para un enlace, ¿no? Ahora vamos a poner aquí abajo para dos enlaces. O sea, dos Aquí, arriba, ingeniero. dos arrastramientos, pero solamente para el eje más débil, ¿no? Entonces Dos la enlaces, longitud se entonces. reduce a un tercio, ¿verdad? Bien, y hagan para eso entonces. Aquí estamos hablando de un enlace solamente para esto. Arrastrado, cuando decimos, ahora ya van a entender que son enlaces entonces. Lambda me sale 94, ingeniero. Un enlace. Ya. Ahí está, un enlace. Esto sería para la capacidad en X, la de comparación. Hacemos Ya, para Lambda te sale. para el eje Y. ¿Y cuánto te sale? Sí, para el eje Y nomás. El otro lo vamos a dejar libre. Seguimos con la libertad, para el otro no vamos a gastar Lambda me sale esfuerzo. 93.9. ¿Cuánto? 93.9. 93.9 ya. lambda sub C 1.033. Ya. Y la tensión que acepta, No sé si puede subir un poco para ver la fórmula, ingeniero, ya. por favor. Ya, ¿cuál sigue siendo esta, ¿no? 1619. Con esta fórmula, ¿no? Sí, con la que es menor que 1.5. 1619. 19. Y a mejorar la capacidad en cuanto. $43.572. Ya. 43.572. Poco menos del doble, ¿no? Ya, pero ¿qué diríamos con este ahora? Seguimos pensando en que en el otro eje no hay necesidad de arrastrar, No hay necesidad. no hay Sí, necesidad. sí es. Entonces habrá un límite, pero seguramente que si dividimos en uno más, ¿no? Ya va a haber algún problema. Hagámoslo así, por aproximaciones estamos haciendo, ¿no? Una división más vamos a hacer. Podemos seguir aumentando al cliente, digamos, si nos piden, podemos seguir aumentando, vamos a hacer solamente este gasto. Entonces, eliminar, insertar, debajo. Otra celda, entonces, o enlaces serían acá. Tienen tres enlaces serían, ¿no? Entonces define una división en 4 partes ahora, ¿no? Y ahí vamos
darnos cuenta de que pueden haber muchas soluciones criteriosas a la hora de tener que aumentar capacidad o reforzar estructuras, por ejemplo. ¿Perdón? Claro, el área es invariable. Y el mismo perfil es. Ya, ¿cuánto te sale en qué casilla? Para este de aquí, del de abajo, ¿no? ¿Sí? A mí me salió ingeniero 43.577. Ya, otro. Ya, aquí está la fórmula que debe usar. Dice el lambda 1,03 menor que 1,5, dice, ¿no? Y esta es la que tiene que usar. ¿Dónde está? Esta. Si has usado esta, te va a dar otro resultado, ¿no? Al hacer la capacidad, aquí tienes la capacidad. 1,4 tiene que poner acá. 1,4 y sí, la tensión que lo que sacaste de acá es el área esta. 41,87. No te Es por el factor de reducción de 0,9. no, hay que usar 0,85. Tiene razón entonces ella, ¿no? ¿Cuánto es? $0,85, aquí dice 0,85, ¿no? ¿Dónde? Sí. ¿Cuánto sale? 57.000. ¿Qué? 57.082. Siento que se entrecorta la comunicación. 82. ¿Así está bien? Ya. De verdad que se entrecorta la comunicación. Ya. Pero entonces seguimos con que esta capacidad es la de comparación, decíamos. Ya, pero ¿de dónde sacarían 0,90? Porque aquí tenemos 0,85. ¿Cuánto sacaba en la anterior? Lambda 70.4. ¿En cuál? ¿En esta? Sí. Ya. Lambda Lambda. sale 0,77. F crítica sale 1974. Y P sale 50.181. Nada, no sigue valiendo, ¿verdad? Sigue mejorando. Por ahí podemos mejorar uno más. Bueno, pero ya para que ustedes se den cuenta qué trucos podemos hacer para ir mejorando la capacidad de una estructura. Y eso lo vamos a ver en tanques que tienen tanta importancia para mejorar la capacidad de la estructura. Y cuando tenemos, por ejemplo, secciones así como esta, es útil compararlo con otras secciones que son de la misma longitud, de la misma, los mismos vínculos y una misma sección, digo, la área, ¿no?, de la sección,
también el mismo. ¿Cómo mejora la capacidad? Porque la inercia se ve favorecida por la separación que hay del eje central, ¿no? Áreas que la estamos considerando entonces alejadas, y desarrollan entonces capacidades mucho más grandes. Y vamos a comparar, por ejemplo, con este perfil anterior, cuando tenemos esta capacidad, si es que este valor está correcto. Usaron tal vez 0,85 acá, o hay que corregirlo. ¿Quién calculó esto? La comparación vamos a tener. A mí me da 5.872 con el factor de reducción 0,85. Ya, 5.000. 5.872. Sí, eso sale. Ya, cuando es 0,9 es para flexión, no así hemos usado. Pues son valores distintos que la norma va adoptando para los tipos de esfuerzo. Aquí el 0,85 es para compresión, ¿no? La compresión, sí, en columna. Y cuando se trata de corte, por ejemplo, ponemos 0,6 también. Entonces son diferenciados, ¿no? Está bien directo para que se haga una mejor comparación de los valores. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y vamos a ver esto para adelanto de la próxima clase, que vamos a plantearlo como un pequeño proyecto. Esto hemos hecho en viga, ¿verdad? Viga continua, determinar la capacidad cuando se da un perfil, o determinar el perfil cuando se da una carga. No he hecho, ¿no? En madera. No, pero aquí también, ¿o no? No, con nosotros no. Ya, entonces vamos a hacer eso porque aquí también se involucra columna. Entonces vamos a determinar esta capacidad para viga continua, y después le aplicamos la carga en la columna. Determinamos la dimensión de la columna. Entonces aquí nos piden, por ejemplo, que determinemos para esta condición 0,6 de carga viva, 0,40 de carga muerta. Q nos estamos refiriendo. Y la carga está dada como 1.200 kilopascales por metro. Y la luz es de 6 metros en este caso. 6 metros. Y todos los otros valores que conocemos. Propiedades físicas, A0 a 36, tensión de fluencia, tensión última y límite de deformación. Y entonces aplicamos lo que ya sabemos. En la clase anterior habíamos usado este dimensionamiento. Ingeniero, eso lo hace. O es para la otra clase. ¿Cómo? A ver, repita la pregunta. Ese ejercicio no le entendí, ¿hay que hacerlo o es para la otra clase? No lo vamos a plantear, pues ahora y vamos a hacerlo para la otra clase. ¿Qué es lo que tenemos? Como quiera que estamos reduciendo, aquí estamos simplificando ya nuestra notación para ponerlo en un cuadro. La carga va a ser 12. La longitud 100. La reacción ya vamos a tomarla acá. La reacción que nos va a interesar para nuestro cálculo, reacción en A, no es en A, sería en B que nos interesa. Reacción en B para nuestra columna. B, entonces, ¿qué ponemos? Y el cortante también en B, vamos a necesitarlo por separado porque no es igual a la reacción. Y entonces vamos a ponerlo por separado. Primero reacción en B. Y después sacamos el momento cuando es una viga continua de 2 tramos. Todo el momento máximo aquí en el medio. QL cuadrado sobre 8 también, pero es negativo. Tenemos entonces QL cuadrado sobre 8. Módulo elástico.
y las combinaciones de carga para obtener nuestro factor, tenemos que No, usar está yendo. 1.6 de carga viva. Como tenemos acá esta consideración, no resulta eso, sino hay que reemplazarlo, ¿no? 1.44, entonces resulta de 1.44. Si es que resolvemos para eso, nos va a dar 1.44. 1.2 por 0.5 de Q, 1.6 por 0.5 de Q, y dividido entre la carga total, 1.40 saldría. Ya, esto es para que lo tomemos en cuenta, y ya aquí hacemos el dimensionamiento, pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase, porque ya no hay tiempo que da. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería nuestro tiempo para hoy. Si hay alguna pregunta que hacerla, entonces pueden aprovechar este momento, y en todo caso también en la próxima clase si tienen alguna duda, entonces al inicio de la clase pueden plantear sus dudas y así vamos a tener una mejor comunicación. ¿Qué dice ahí? ¿Hay algo que aclarar? Otro grupo. Nada, dice. Todo está en orden. Ingeniero, que lo subió a la plataforma, disculpe. El libro está en la plataforma, ¿no? ¿O no? ¿Te has fijado? A ver, fíjate, entra. Sí, está ingeniero, yo ya me fijé. El práctico no está así, ingeniero, está el libro teórico. Sí, el práctico eso sí. estaba esperando que darle al ayudante para que me lo ordene más que todo. O sea, lo ponga en los lugares donde corresponden, porque en cada semestre estamos alborotando ese texto, y entonces que sea más ordenado ya para ustedes. Seguramente en la próxima vamos a tenerlo. ¿Ya? Ingeniero, Bueno, disculpe, ¿cuál sería la fórmula para el módulo estático de una sección C? perdón. El módulo estático para una sección C. A ver. Vamos a procurar hacer un esquema entonces para esto. Ya te estás refiriendo a este entonces, ¿no? Era un ejercicio de los primeros que dimos, ¿no? Sí. A eso te estás refiriendo, ¿no? Ajá, sí, a ese. Pero eso tenía sus características especiales también. Quiere decir que teníamos un elemento más que lo completaba así. Y no doblado para darle rigidez, decíamos así. Esto se usa para largueros, dijimos, en la que se lo que se utilizan en la cubierta para recibir la calamina, por ejemplo, ¿no? A esto nos estamos refiriendo. Eso lo podemos fabricar nosotros, dijimos, con el espesor que necesitemos, sin desperdiciar material, además. Ingeniero, esos son los perfiles que se usan en la CERCHA, ¿no? ¿Cómo determinamos qué era la pregunta? El eje X. El eje X. Y este el eje Y. Eso lo planteamos en el baricentro. Eje Y. Vamos a suponer que este es el baricentro de la sección. Entonces ahí estamos poniendo el eje. Ya, ¿cuál era tu pregunta? La fórmula para el módulo estático de esa Módulo, sección. módulo El WX. ya, el WX, módulo sería, sí. A ver si puedo escribir acá, si me alcanza, ¿no? WX vamos a poner. Igual a la inercia, dividido entre la distancia, sería si es X, la distancia está media.
Le voy a poner D medio aquí. 0,5 de D. D es la altura. Esa es la inercia para X entonces. Eso solo funciona así para secciones simétricas, ¿no, ingeniero? Del eje X. Claro, aquí como está este, ¿no? Ya, y para el Y es lo mismo, ¿no? Habrá que determinar entonces a una distancia, pero ahí aquí no es la misma para abajo, no tenemos aquí simetría para X, entonces es la misma aquí 0,5, 0,5 es la fibra, el concepto es inercia, dividido entre la distancia y la fibra más alejada, sería D a partir del eje neutro, ¿no? De aquí. En este caso, para Y, entonces sería la distancia de la fibra más alejada, sería un valor de módulo para este, y otro valor de módulo para abajo, ¿no? Que no va a estar, no es simétrico esta vez. Las tensiones, entonces, si es que hay que determinar, serán diferentes para este borde que para este borde. Acá serían las mismas por la simetría, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien para Gracias, que... ingeniero. Listo, entonces nos vemos en la próxima clase, Gordon. Está bien, hasta luego, ingeniero. Chao, que le vaya bien.